Vamos a terminar con un estudio que venimos haciendo acerca de los yo soy de Jesús. En esta oportunidad nos toca el último, así que vamos a proseguir con esto, pero antes vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de poder reunirnos, por congregarnos, Señor, en los distintos hogares, poder vernos, pero por sobre todo por poder abrir tu palabra, Señor, y escuchar tu voz. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tu palabra sea clara a nuestros corazones, que tú nos hables, nos enseñes, que podamos salir de aquí, Señor, desafiados por ella. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, habíamos mencionado la otra vez que nos tocó hablar sobre el yo soy, la resurrección y la vida, y a lo largo de cada uno de los estudios acerca de los yo soy, que era importante comprender el contexto en el cual era mencionado cada uno de los yo soy, puesto que tenía mucha relación con lo que venía ocurriendo. Siempre Jesús utilizaba el contexto, lo que venía ocurriendo en el entorno, para dar una nueva enseñanza, un nuevo yo soy. En esta oportunidad vamos a estudiar el último de los yo soy, que es yo soy la puerta, y está ubicado en Juan capítulo 10, versículo 1. Vamos allí a Juan capítulo 10, versículo 1. Y en el capítulo 10 de Juan, como habíamos mencionado también en su momento, no solamente tenemos el yo soy la puerta, sino también tenemos el yo soy el buen pastor. Jesús utilizó el mismo contexto, el mismo suceso, para poder enseñar estos dos yo soy, que cada uno tiene una enseñanza diferente. El yo soy el buen pastor ya lo vimos anteriormente, pero en este mismo capítulo tenemos en el versículo 7 y en el 9 el yo soy la puerta, y a continuación en el 11 y en el 14 vemos el yo soy el buen pastor. Y así es como en cada oportunidad que Cristo va a manifestar un nuevo yo soy, tiene estrecha relación con lo que viene pasando. Es por eso que debemos introducirnos en la escena, en el contexto, antes de poder estudiar este capítulo 10. Y para eso vamos a ir un capítulo antes, vamos a ir a Juan capítulo 9 y vamos a leer una historia bastante importante, bastante llamativa en los evangelios. Conocemos de los milagros de Jesús, conocemos muchos milagros que Jesús hizo, pero este tiene una característica especial por todo lo que ocurrió luego del milagro. Y vamos a leer detenidamente Juan capítulo 9, vamos a prestar atención a lo ocurrido, a lo que van pasando a lo largo del tiempo y los distintos personajes que tenemos en escena. Vamos a ir ahí a Juan capítulo 9, versículo 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo cuando Jesús le había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo.
Otros decían, ¿no puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Este es el contexto previo al yo soy de Jesús del capítulo 10. Hay una realidad muy triste, o había una realidad muy triste en el pueblo de Israel en cuanto a los líderes religiosos y las personas que tomaban autoridad religiosa sobre los judíos. Y podemos ver la realidad de los fariseos y los sacerdotes y todos los que también más adelante y en el capítulo anterior quisieron apedrear a Jesús. Y vemos la autoridad que ellos ejercían sobre el pueblo, lo que ellos creían ser la autoridad espiritual. Y vemos el miedo que infundían en la gente, vemos lo que la gente temía de ellos y de confesar a Jesús como el Mesías por miedo a ellos, por lo que podría pasar en la sinagoga. Y todo giraba, parecía ser en torno a ellos, parecía ser que tenían el control de todo, pero Jesús va a aparecer en escena para enseñarles no solamente a ellos, al pueblo, quién realmente tenía la autoridad por sobre la nación y el pueblo de Israel, por sobre las ovejas. Y así llega el capítulo 10 de Juan, y tenemos desde el versículo 1 y leemos, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias,
va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué es lo que les decía. Al ver esta parábola, o también se puede reconocer mejor como una alegoría, lo que Jesús les menciona del versículo 1 al 6, es necesario considerar una costumbre de Oriente, contemporáneo a lo que Jesús le está presentando, a lo que le está relatando, respecto al redil y al cuidado de las ovejas. En el Medio Oriente, el redil era algo muy sencillo, era un sector con unas paredes de aproximadamente 3 metros de altura, con una sola entrada, una sola abertura, que era la puerta. Los pastores de la aldea arreaban sus ovejas hasta el redil para dejarlas ahí por las noches bajo el cuidado de un portero que servía de guardia. En la mañana, cada pastor iba por sus ovejas para llamarlas y sacarlas y darles el alimento, llevarlas a los pastos para que ellas puedan comer. Este portero inclusive algunas veces podía ser uno de los mismos pastores y permanecía siempre en la entrada del redil, y él mismo terminaba siendo considerado como la puerta. Nadie podía entrar ni salir del redil sin pasar por él. Cristo, cuando va relatando esta alegoría, destaca que los verdaderos pastores eran aquellos que iban por la puerta. Lo vemos en el versículo 1. Llamaban a sus ovejas por sus nombres y éstas conocen su voz. Como vemos en el versículo 3, y él sale, va delante de ellas y las guía. Ellas siguen al pastor, versículo 4 y 5. Pero también tenemos otros personajes. Los pastores falsos, los que Cristo llama los ladrones y salteadores. Y estos hombres tenían una característica: ellos no iban por la puerta. No iban por la puerta porque obviamente no eran los pastores de esas ovejas. Y el hombre que estaba en la puerta no los iba a dejar entrar. Entonces lo que tenían que hacer era entrar por las paredes, saltar, entrar por atrás, por los costados. Pero obviamente también iban a tener otro problema, y es que las ovejas tampoco los iban a seguir porque no reconocían su voz. Así que lo que a estos hombres le quedaba hacer era robar las ovejas, llevarse las ovejas, extraviar las ovejas. Ese era el objetivo por el que estos hombres entraban al redil. No entraban a sacar una oveja para darle de comer, entraban a robar las ovejas. Y Jesús enseña esta alegoría antes de pasar al yo soy, porque es en base a ella que vamos a entender correctamente la interpretación y las enseñanzas que Jesús quería dar al pueblo en este capítulo de Juan. Pero recuerden todo lo que vimos en Juan capítulo 9, toda la realidad y el contexto que estaba viviendo el pueblo en relación con sus líderes religiosos que se llamaban los fariseos, el pueblo, la sinagoga, la realidad espiritual en la que vivía el pueblo de Israel. Y Jesús llega ahí y quiere dejar una enseñanza a través del yo soy la puerta. Tenemos que comprender este trasfondo cultural del redil y cómo funcionaba, porque tiene mucha relación con la interpretación correcta de esta enseñanza, del yo soy la puerta. Y ahora sí llegamos al versículo 7 de Juan capítulo 10, donde Jesús va a tomar esa alegoría que mencionó en los primeros versículos y la va a interpretar a ellos. Así como cuando Jesús enseñó a través de la parábola del sembrador y las distintas semillas en los distintos caminos y no la entendieron, luego Jesús les va explicando qué es cada semilla, qué es cada camino, qué significa cada cosa. Bueno, Jesús va a tomar la misma enseñanza de los primeros 6 versículos, la alegoría. Una alegoría es un suceso real, no es un invento, no es algo que puede no pasar, es algo real que se enseña con el fin de un simbolismo. Ahora Jesús va a tomar esa alegoría de los primeros 6 versículos y les va a mostrar al pueblo quién era él en esa alegoría. Lo característico es que, como dijimos en este capítulo, tenemos 2 yo soy de Jesús. Yo soy la puerta y yo soy el pastor. Pero él primeramente se va a personificar en la puerta. Y vamos al versículo 7 de Juan 10 y dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hasta aquí llega la enseñanza de Jesús respecto al yo soy la puerta. A partir del versículo 11 cambia totalmente a yo soy el buen pastor. Pero hoy vamos a estudiar estos versículos de Juan 10. Yo soy la puerta. Ahora, es interesante que los oyentes que Jesús tenía en ese momento, el pueblo que estaba allí, cuando mencionó esta alegoría de los primeros versículos, muchos de ellos no lograron entender lo que él estaba enseñando, como dice el versículo 6. Y de la misma forma, muchas veces nosotros nos equivocamos a la hora de interpretar la enseñanza de Jesús en este yo soy. Por mucho tiempo yo también interpreté de una manera el yo soy la puerta de Jesús, con una puerta a la salvación, una puerta a través de la cual las ovejas ingresan y pasan a formar parte del redil del Señor. Esta enseñanza es totalmente bíblica y correcta y no estamos diciendo que no sea así. Creemos en Cristo como el único camino a la salvación. Tenemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14, 6 nos enseña que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino, es el único medio para llegar al Padre, para obtener la salvación a través de la fe que el hombre tiene. Y eso está claramente enseñado en la Biblia y eso es lo que predicamos y creemos. Pero ¿qué es lo que Jesús quiso enseñar en esta porción del yo soy la puerta? Cuando observamos el contexto de lo ocurrido y la alegoría mencionada por Jesús, podemos notar realmente a quién iba dirigida esta enseñanza. Cristo aquí primeramente se presenta como la puerta, por lo que este primer yo soy se basa principalmente en la relación de los pastores con la puerta y no de las ovejas con la puerta. Es un claro mensaje de Jesús para aquellas personas que ejercen algún tipo de autoridad sobre las ovejas del redil. Es importante entonces considerar el papel que cumplía este hombre que guardaba la puerta en el redil, el cual estaba al cuidado de esas ovejas, atento al pastor que venía a buscar sus ovejas, como también a que ningún ladrón intente robarse alguna oveja. Cristo estaba aquí hablando principalmente a los líderes religiosos del pueblo, que ejercían sobre la nación una autoridad muy lejana a lo ordenado por Dios. Y lo único que hacían con estas ovejas era extraviarlas. Como así también hoy nos habla a nosotros y a cada uno de aquellos que están al cuidado de sus ovejas. Y tenemos allí el versículo 7. Jesús pues volvió a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta. La misma puerta que en los primeros versículos él ilustró. Recuerden, en la alegoría tenemos algunos personajes. Tenemos los pastores, tenemos los ladrones, tenemos las ovejas y tenemos la puerta, el portero, el hombre que estaba allí en la entrada controlando. Jesús comienza diciendo que él es la puerta. Y todo lo que va a enseñar a continuación va estrictamente relacionado con lo que dijo anteriormente. Y llega al versículo 8 y dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y llega el versículo 9 y nuevamente repite, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y vamos a tratar de entender este versículo que es el centro de la enseñanza de este yo soy, para poder comprender a quién iba referido, a quién iba destinada esta enseñanza y qué es lo que realmente Jesús quería enseñar. Repetimos, nosotros creemos en Jesús como el único camino a la salvación
y al Padre que el hombre tiene. Pero ¿qué es lo que Jesús estaba enseñando aquí? Dijimos, esta no es una puerta a la salvación. Y vamos a estudiar este versículo y vamos a tratar de ver palabra por palabra para entender qué es lo que Jesús quería dejar grabado en la mente del pueblo allí oyéndole. Y dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Y aquí tenemos retóricamente demostrado que también podría entrarse por otro lugar. Si yo, por ejemplo, les digo, todos aquellos que hoy se conectaron temprano a la reunión, pudieron disfrutar de la cena del Señor. Estoy diciendo que también había otra opción. Hay otro grupo de personas. Son los que no se conectaron temprano. Cuando Jesús dice el que por mí entrare, está diciendo que también hay otra forma de entrar. Ahora, el que utilice esa otra forma de entrar, luego tendrá que someterse a las consecuencias y a lo que pase. Pero el que por mí entrare, nos enseña que también hay otra forma de entrar. Ahora, las ovejas en el redil solamente podían entrar y salir por la puerta. No había opción de una oveja de trepar 3 metros de pared para poder salir o entrar por otro lado. Pero él mismo enseñó que no era así con los pastores. En la alegoría, él enseñó que los pastores realmente entraban por la puerta, pero también había otro grupo de personas, los ladrones, los salteadores. Ellos entraban por las paredes, ellos saltaban las murallas, ellos venían a robar esas ovejas. Y aquí Jesús empieza diciendo, el que por mí entrare. Si consideramos la alegoría mencionada por Cristo, vemos a los verdaderos pastores en aquellos que entraban al redil a través de la puerta. Ahora Jesús dice, yo soy esa puerta. Y como mencioné anteriormente, hay ladrones que entran por los costados. Hay ladrones y salteadores que vienen a robar las ovejas, pero ellos no entran por la puerta. Ellos no pasan por mí. Solamente los pastores son los que entran por la puerta. Y aquí llega el versículo 9 y Jesús dice, el que por mí entrare, el verdadero pastor. El pastor que viene a sus ovejas. Y más adelante dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y tenemos aquí otra muestra del enfoque hacia los pastores que tenía esta enseñanza. Muchos ven en esta porción, interpretando a la puerta como la puerta de la salvación, él entrará y saldrá y hallará pastos como la libertad que tiene el creyente. La libertad que tiene un creyente entrar, salir y buscar su propio alimento espiritual. Y volvemos a repetir, estas son enseñanzas que están en la Biblia. En Gálatas 5:1 dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. El creyente tiene esa libertad. Cristo nos hizo libres y nos dio la libertad de escoger lo correcto. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, dice Pablo. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es el alimento del creyente. Por lo tanto, el creyente tiene libertad y su alimento espiritual es la palabra de Dios. Estas son enseñanzas claras que tenemos en la Biblia. Pero ¿qué es lo que aquí nos está enseñando Jesús? Debemos recordar que la interpretación de esta enseñanza debe hacerse en base a lo que Cristo mencionó anteriormente en los primeros versículos. Y en esa enseñanza, en esa alegoría, no eran las ovejas las que entraban a través de la puerta, sino los pastores. Los pastores entraban a través de esa puerta, llamaban a las ovejas y salían nuevamente delante de ellas y las llevaban a un lugar seguro en donde puedan comer. Las ovejas no salían a buscar el pasto por sí solas. Era el pastor el que buscaba el pasto. Por lo tanto, era el pastor el que hallaba los pastos. Las ovejas solamente seguían la voz de su pastor. Iban donde el pastor iba. Donde el pastor se quedaba es porque allí había buenos pastos. Era el pastor quien entraba y salía. Era el pastor quien buscaba el pasto. Era el pastor quien llevaba a sus ovejas para que puedan comer. Ahora, la pregunta es, si este yo soy de Jesús, si esta puerta
No es la puerta a la salvación. Entonces, ¿cómo interpretamos cuando dice el que por mí entrare será salvo? ¿Cómo se entiende entonces que es salvo? Y cuando encontramos la palabra salvo en las Escrituras, muchas veces la interpretamos como la salvación espiritual, lo que está correctamente referenciado en la palabra, pero no siempre se trata de esta salvación. En Efesios 2:8, por ejemplo, tenemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí sí tenemos la salvación espiritual del creyente. Y en el original, en el griego, es la misma palabra que aquí utiliza Jesús. Pero también es la misma palabra que en Mateo 8:25 utiliza en el Evangelio y dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron cuando estaban en la tempestad, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Pero aquí ellos se referían a otra salvación, a la salvación física, a la salvación de la tempestad. En Mateo 27:49 inclusive, dice, pero los otros decían, deja, veámosle si viene Elías a librarle, cuando Jesús estaba en la cruz. Y esta palabra librarle es la misma palabra para ser salvo. No solamente es salvar, es librar, pero no siempre en la palabra de Dios, cuando encontramos la palabra salvo, está hablando de la salvación espiritual. Ahora, ¿cómo comprendemos entonces a qué tipo de salvación hace referencia aquí Jesús? Y nuevamente debemos observar lo enseñado anteriormente por él y comprendiendo el papel que cumplía esta puerta, este portero que estaba allí en el redil. Lo que parece ser una duda muy grande termina siendo la clave en la enseñanza de este gran yo soy de Jesús. Y no es sino una gran muestra del cuidado de Cristo, la puerta por las ovejas del redil. ¿De qué es lo que sería salvo el pastor si no está hablando de la salvación espiritual? Pues sería salvo de lo que hacía esta persona, la puerta, con aquellos que intentaban entrar al redil por otros medios, por aquellos que intentaban entrar y hacer daño a las ovejas. Sería libre de poder entrar y buscar a sus propias ovejas y llevarlas a buenos pastos y darles de comer. Pero no pasaría lo mismo con aquellos que entren por otro lado, que no pasen por la puerta y que vengan a hacer daño a las ovejas de este redil, porque Jesús era la puerta. Y cuando entendemos el contexto de lo que estaba ocurriendo en la nación, de cómo estaban tratando los fariseos y los líderes religiosos al pueblo y lo que le estaban enseñando y la autoridad que estaban ejerciendo, vemos la enseñanza de Jesús diciéndole, la puerta aquí soy yo soy la puerta a este redil, yo soy el dueño de estas ovejas, yo doy mi vida por estas ovejas, las ovejas son mías y yo soy quien cuida de la vida de estas ovejas. Los verdaderos pastores entran por mí y ellos son salvos, son libres, pueden entrar, pueden salir con ellas, pueden hallar los pastos para ellas. Pero todos aquellos ladrones y salteadores, ellos no van a ser salvos de lo que el portero, de lo que la puerta hace. Y vemos en Mateo capítulo 18, versículo 6, a Jesús hablando acerca de los niños y dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le fuese colgado al cuello una piedra de un molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y es así cuando entendemos que el yo soy la puerta no es sino una garantía de la aprobación y dirección de Dios para todos aquellos a quienes algún día les encomendó la tarea de pastorear a sus ovejas. Pero también, al mismo tiempo, una advertencia para todos aquellos que buscan hacer daño, robar o extraviar a uno de los suyos. Jesús iba a ser muy claro con este yo soy. Y el público allí presente, el pueblo, como así también estos líderes religiosos, porque al final del capítulo los vemos a ellos responder a esta enseñanza. Ellos estaban allí escuchando. Ellos intentaron luego apedrear a Jesús. Pero ellos tenían que tener bien en claro que la puerta a este redil era Jesús. El dueño de estas ovejas era Jesús. No cualquiera iba a entrar a ejercer autoridad sobre sus ovejas, sino los pastores. Los pastores que pasaban por Jesús. Los pastores que pasaban por las ovejas. Ahora, una vez que entendemos esta enseñanza y este yo soy de Jesús, la pregunta es, perfecto, es una gran enseñanza para los pastores y para las personas que buscan
sacar un provecho de la iglesia, de las ovejas de Jesús, del redil. Pero ¿cuál es una enseñanza que yo puedo sacar como iglesia? ¿Qué puedo aprender yo como oveja del Señor? Y hay dos grandes enseñanzas para el creyente en este yo soy de Jesús. Y la primera enseñanza, así como mencionamos, es del cuidado de Jesús por sus ovejas. Tal como lo mencionamos, Jesús es el dueño de estas ovejas, a quien él compró con su propia sangre, con el precio de su sangre. Y como tal, vela por la seguridad y el cuidado de ellas y de quienes las presiden. Si vamos a Jeremías capítulo 23, versículo 1, tenemos a Dios hablando a través de Jeremías a los líderes, a los pastores que tuvo Israel en ese entonces, en el tiempo de la cautividad y previo a ella. Y dice de Jeremías 23:1, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Y he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Claramente aquí tenemos una profecía para la nación de Israel. Cómo la nación de Israel ha sido dispersa por toda la tierra, pero sabemos que en el futuro Cristo las congregará y Él será el pastor y rey sobre la nación de Israel y la prosperidad llegará a la nación. Pero aquí también tenemos la actitud de Dios para con sus ovejas y el amor y cuidado de Dios hacia los suyos. Pero también su celo sobre aquellas personas que Él pone para presidir a sus ovejas. Nosotros somos las ovejas de Dios. Él es la puerta de ese redil. Él es quien cuida de nosotros. Él es quien cuida de quiénes son esos pastores que entran por la puerta, pero también quiénes son esos ladrones que intentan entrar por otros lados. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 7, tenemos unas palabras de Pedro a la iglesia, pero empieza hablando a la congregación, a los ancianos, sobre cómo apacentar a las ovejas, a la grey. Y dice 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y llega el versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ven? Dios tiene cuidado de sus ovejas. La puerta, el dueño de las ovejas, Él nos cuida. Nosotros somos sus ovejas. Él vela por nuestra seguridad, por nuestro cuidado, por nuestro bienestar. Pero no solamente esta enseñanza sacamos. También tenemos la advertencia de Cristo para las ovejas. La advertencia que Cristo deja para todas sus ovejas. Así como la oveja podía estar segura en quien cuidaba la puerta del redil, también debía estar atenta a la voz de su pastor. Porque así como su pastor, también podrían venir otros pastores a buscar a sus ovejas. Pero así también podrían venir ladrones y salteadores con el fin de robarlas y extraviarlas del redil. Y seguimos allí en 1 Pedro capítulo 5, leímos el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el versículo 8 dice,
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿Ven? La oveja debe estar atenta. Debe ser consciente del cuidado del Señor, de la puerta de Cristo por sus ovejas, pero también debe ser sobria y velar, porque el enemigo está allí buscando destruir. Y en el pasaje de Juan que leímos del yo soy la puerta, dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esa es la actitud del ladrón que tenemos. Esa es la actitud del enemigo que está allí, esperando cualquier momento para asaltar esa muralla y llevarse una oveja. No tiene la intención de distraerla, no tiene la intención de lastimarla, tiene la intención de hurtar, matar y destruir. La pregunta es, para nosotros como ovejas, ¿cuál es la voz que estamos escuchando? La oveja debía estar atenta porque en cualquier momento podía llegar su pastor y llamarla por su nombre, y ella debía salir y seguir a su pastor si quería comer. Pero ¿cuál es la voz que estamos escuchando? ¿Logramos distinguir la voz de nuestro pastor? Cuando el pastor buscaba a sus ovejas reconocían su voz y salían detrás de él. No era el pastor quien debía ir tras sus ovejas. El único momento que vemos en la Biblia a un pastor ir tras sus ovejas es cuando una de ellas se descarriaba. Y él debía dejar las otras e ir tras ella hasta encontrarla. Pero lo normal era el pastor caminando y las ovejas siguiendo. Porque el pastor sabía dónde llevar a sus ovejas a que encontraran el alimento necesario. ¿Somos así nosotros como ovejas? ¿Seguimos la voz y la dirección del pastor para encontrar ese alimento que necesitamos? ¿O es el pastor quien va detrás de nosotros cuando nos descarriamos? Luego de dejar Cristo bien en claro esta enseñanza de Él como la puerta de ese redil, de Él como la autoridad suprema sobre estas ovejas, y como dice en 1 Pedro, el príncipe de los pastores, el dueño de las ovejas, quien pagó el precio por ellas. Una vez que Él deja en claro al pueblo quién era Él ante las ovejas y los pastores, es que luego Él enseña el yo soy el buen pastor. Ya mencionamos, ya lo estudiamos, el yo soy el buen pastor, el que su vida da por las ovejas, y el papel de Cristo como el buen pastor en contraste con los malos pastores, con la actitud de Cristo y la actitud de los asalariados. ¿Ven? Allí sí, Cristo está hablando de la relación entre el pastor y la oveja. Pero en esta primera enseñanza es el pastor y la puerta. Cristo es esa puerta. Las ovejas están en el redil. Y afuera hay pastores, pero también hay ladrones. Y que en esta mañana, entendiendo la enseñanza de Jesús, entendiendo el trasfondo y lo que él quería dejar en claro a su pueblo y a aquellas personas que estaban queriendo ejercer una autoridad no impuesta por Dios, podamos salir también pensando en nosotros mismos y en el papel que estamos cumpliendo como ovejas. Si conocemos la voz de nuestro pastor, si identificamos la voz del pastor, si salimos tras el pastor a buscar los alimentos que él tiene para nosotros, o vamos por nuestro propio camino creyendo saber encontrar el pasto que yo necesito mejor que el que el pastor tiene, creyendo saber cuál es el camino correcto para encontrar el alimento espiritual y salir del camino de la guía de la voz del pastor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por este gran yo soy, Señor. El yo soy la puerta, Padre. El dueño de las ovejas. El que cuida del redil. El que abre las puertas, Señor, a aquellos buenos pastores
que vienen a buscar y a guiar a sus ovejas a hallar el pasto necesario. Pero también esa puerta que cuida, Padre, a las ovejas de aquellos ladrones y salteadores que no buscan, Señor, el alimento a las ovejas. Buscan el daño, buscan hurtar, matar y destruir al redil. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes celo por tu iglesia. Tú cuidas tus ovejas. Pero también queremos, Señor, escuchar tu voz. Saber identificar la voz del pastor. De aquellos pastores que tú pones también sobre tus ovejas. Y tener esa actitud, Padre de la oveja, de seguir al pastor, de confiar en el pastor, de someterse al pastor e ir tras su guía, sabiendo que es Él quien busca los buenos pastos para las ovejas. Que podamos ser sobrios, Señor, y velar, porque el ladrón está allí, Señor. El salteador está allí buscando un momento para entrar y destruir una oveja. Pero nosotros tenemos nuestro pastor y conocemos su voz. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.